esta introducción vamos a iniciar con el módulo 1, en el cual desarrollaremos la importancia de la planificación de la enseñanza de la lectoescritura para usar el tiempo de esta clase eficientemente. En este módulo vamos a trabajar guiándonos por los siguientes objetivos. 1. Planificar ordenadamente las clases usando como guía los logros de aprendizaje que los estudiantes deben dominar o alcanzar. 2. Priorizar. En la clase se debe asignar más tiempo de instrucción a las habilidades clave de la lectoescritura que por su complejidad son más difíciles de dominar. 3. Usar metodologías pedagógicas variadas y recursos materiales apropiados para provocar emoción y captar la atención del estudiante y así garantizar el aprendizaje. Ahora vamos a practicar cómo trazar el objetivo de una unidad de clase. Las clases son parte de una unidad didáctica que se enseña a lo largo de un proceso. La planificación, por tanto, debe ser a mediano y corto plazo. Al planear la clase se debe tener muy en cuenta los aprendizajes esperados que se deben concretar en indicadores de logros, los contenidos que se van a enseñar, la secuenciación, que es el orden en el cual se enseñarán esos contenidos. Los recursos didácticos comprenden A. Estrategias metodológicas, B. Materiales a usar, C. Organización de la clase, incluyendo la forma de agrupar y organizar a los estudiantes según el contenido a enseñar y cómo se ambientará el aula. La temporalización tiene que ver con el uso del tiempo y cómo distribuirlo. ¿Cuánto tiempo dedicar a enseñar cada componente de la lectoescritura? La evaluación pasa por seleccionar qué tipo de evaluación o mecanismos de medición del aprendizaje se usarán para saber si se consigue lo que se busca y cómo divulgar los resultados. Ahora conoceremos las partes de una clase que se componen por su inicio, desarrollo y cierre. El currículum está organizado en programas. Los programas están estructurados en unidades pedagógicas y organizados en competencias educativas, por ciclos y grados, que es el foco alrededor del cual se organizan los indicadores de logros de cada clase. Por tanto, los indicadores de logro son las competencias básicas o los desempeños a alcanzar durante cada clase y están estrechamente ligados a los contenidos a enseñar, las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación de los aprendizajes. Los indicadores de logro o desempeño son la competencia que cada estudiante debe aprender o alcanzar en cada componente de lectoescritura que se esté enseñando. Los indicadores de logro son la medida para determinar avances, dificultades y así evaluar el aprendizaje de los estudiantes. La maestra o el maestro debe presentar o dar a conocer estas competencias, el nombre de la unidad y los indicadores de logro al inicio de cada clase. Al mismo tiempo, realizar actividades de aprendizaje motivadoras que permitan que los estudiantes, cada uno de ellos y la totalidad de la clase, sepa la importancia de dominar esos nuevos conocimientos o habilidades. Veamos algunos ejemplos de indicadores de logro para saber qué habilidad deben dominar las niñas y los niños, los estudiantes que están en el aula de clase, para hacer visible su aprendizaje. Redacta cuentos cortos de 2 o 3 párrafos con claridad, buena ortografía y caligrafía. Resume un cuento leído. Identifica idea principal de un texto corto. Revisando la malla curricular de primero a segundo grado, es decir, el primer ciclo de la primaria, por favor, maestras y maestros, revisar un indicador de logro, identificar un indicador de logro correspondiente a segundo grado del segundo semestre de este año escolar. Como todas y todos saben, es importantísimo, es básico, es fundamental preparar la clase para desarrollarla. El que va a hacer y ejercer su magisterio en el aula tiene que ir preparado. Un elemento importante en la preparación es identificar los recursos didácticos, textos, por ejemplo, o cualquier otro recurso, de tal manera que esa importancia está dada en que debemos de identificar qué recursos necesitamos, qué recursos es importante buscar, conseguir para enseñar
cómo trabajar con ellos en el aula de clase. ¿Y qué recurso? Un recurso para cada componente de la lectoescritura y determinar cómo lo vamos a utilizar y dónde lo vamos a conseguir. Ustedes saben que es bien importante tener materiales y recursos didácticos. Por eso, teniendo en cuenta la escasez de materiales, es importantísimo que la planificación contemple la consecución previa de esos recursos, aquellos recursos prioritarios para el desarrollo de la clase. Para ello, puede apoyarse en otros docentes, consultarle, pedirle, preguntarle, también al director o responsable del núcleo educativo y también a los asesores técnicos o padres de familia o a miembros de la comunidad que puedan tener algún material que pueda ser útil para trabajar la lectoescritura en el aula de clase. Otro aspecto clave es la ambientación del aula de clase, para que el entorno del aprendizaje sea agradable a las niñas y los niños. ¿Han oído hablar de ambientes letrados? Esos son muy importantes para la lectura emergente e inicial. Es muy importante utilizarlos. Usar, por ejemplo, portadores de textos. Los centros de recursos de aprendizaje y los rincones de aprendizaje o de cuentos son muy útiles. Ustedes lo saben, ustedes lo han puesto en práctica, saben el valor que tienen. Estos rincones o centros deben de renovarse, deben de actualizarse de acuerdo al contenido que vayan a trabajar en un periodo específico durante la unidad, en base a las competencias y a los logros que se quieran alcanzar. Hablamos de los ambientes letrados. Por eso es importante contar con un alfabeto ilustrado en el aula y que en los centros de recursos se cuente con textos variados. No seamos aburridos, busquemos diversidad de textos, libros, cuentos, revistas, materiales también para trabajar disfraces, tarjetas, bingos, tablas de orden, entre otros recursos didácticos que podemos con recursos propios del entorno trabajar. También podemos utilizar cordeles o cuerdas para exponer producciones de los niños que hayan sido editadas. Cuando pensemos en los cordeles, podemos buscar un mecate y ahí poder hacer el tendedero de los cuentos de los niños y las niñas. La organización de la clase debe adaptarse a lo que se quiere enseñar, a los aprendizajes que se quieren generar, a lo que se busca que las niñas y los niños comprendan y al momento que se vive dentro del aula de clase, tanto el momento que viven los niños como lo que vivimos los maestros y las maestras. También la docente o el docente debe tener en cuenta las habilidades de sus estudiantes para organizar la clase de forma más eficiente, es decir, organizarlo de acuerdo a las competencias, las habilidades que cada uno y cada una pueda tener. La clase entera es una forma muy útil para informar a los estudiantes de los objetivos, la introducción y la evaluación de lo que queremos realmente trabajar. Esa forma de organización también es útil para la práctica de lectura coral, en grupo, que ayuda mucho en la fluidez. Estamos hablando de la clase entera. Como ustedes saben, y ya lo hemos conversado en otros momentos, el trabajo en grupos pequeños es muy importante para trabajar comprensión, para actividades que refuercen el código alfabético y además ampliar el vocabulario. Sirve bastante para estudio de grupos que se plantean un proyecto. Ejemplo, dramatizar una lectura. En los grupos, por ejemplo, un estudiante avanzado que tiene mayor desarrollo puede ayudar a los demás haciendo de monitor en el grupo. También es importante para poder saber quién está avanzado y quién con algún retraso. Y esto es clave para la evaluación. Hablamos del trabajo en grupo. Ahora vamos a hablar de la importancia del trabajo individual, que es bien importante para que el niño o la niña, el estudiante, pueda hacer lectura, reflexionar sobre lo que lee, buscar aquello que le gusta. Pero además es bien importante para reflexionar y para escribir y que le encuentre gusto a lo que él está haciendo. Además, permite que el maestro o la maestra pueda dar un acompañamiento y una atención individual, personalizada a cada niño dentro del aula de clase o a cada niña. Un niño o una niña que estudia y finaliza una tarea tempranamente debe gozar de la oportunidad de leer por su cuenta
Un momento ideal para la lectura es después del recreo. Los componentes de comprensión o adquisición de vocabulario, ojo, pongámosle atención, son más complejos de enseñar que el principio alfabético, por ejemplo, ¿no? A continuación, le compartiremos un cuadro del uso del tiempo para primero, segundo y tercer grado, para la clase de lectoescritura. Veamos. Para la enseñanza de la conciencia fonológica, se puede destinar un tiempo de 5 minutos en primer grado y si hay atrasos, un tiempo similar en segundo grado. A la enseñanza del principio alfabético, destinar un tiempo de 10 minutos en ambos grados. Reconocimiento de letras y sus sonidos, reconocimiento de palabras, reconocimiento de la ortografía. Es importante la lectura de textos variados y a ello se debe dedicar 15 minutos en primer grado y 25 minutos en segundo y tercer grado. Enseñanza de vocabulario, 10 minutos en los 3 grados. Se puede hacer durante la lectura y en otros momentos. Prácticas de fluidez, 10 minutos. Expresión oral y escrita, 10 minutos en primer grado y 20 minutos en segundo y tercer grado. Evaluación, 20 minutos después del período. Al finalizar la clase, debemos dedicar esfuerzo y tiempo a verificar si los estudiantes se acercaron al logro de las competencias, al objetivo que nos habíamos trazado, de dominar alguna habilidad específica, en este caso, habilidades en lectoescritura. Esta tarea, la de verificar esos avances, es un trabajo que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, el cual trabajaremos un módulo específico en este curso. Esperamos que se apropien de toda la metodología y que lleven a las aulas estos conocimientos que sin duda alguna van a garantizar el aprendizaje eficiente de los estudiantes. Los invitamos a conectarse en el próximo módulo. Hasta pronto.